Dice, y había escuchado que los que salieron de Egipto eran como, no sé si 2 millones, no sé, había escuchado eso, no pude verificarlo. Pero imagínense que los demás de todos ellos, 1.000.001 para ser buenos, no agradaron a Dios. Y no entraron en la tierra prometida, sino que cayeron en el desierto. Ahora, ¿qué es el desierto? ¿Qué representa el desierto en nuestra vida? Lo que representa el desierto es el proceso de Dios para entrar en lo prometido. Decía que está al lado tuyo el desierto. Decirle, el desierto es el proceso de Dios para entrar en lo prometido. Muchas veces decimos, pero en los desiertos Dios no está. Sí, Dios estuvo con el pueblo de Israel. Es un proceso para llegar a la tierra prometida. El mismo Jesús, para entrar en su ministerio, en el propósito, fue llevado por el Espíritu de Dios, dice su palabra en Mateo 4. Por el Espíritu de Dios fue llevado al desierto y estuvo 40 días en el desierto. ¿Sabe lo que más me llama la atención? Que el pueblo de Israel también tenía que estar 40 días. Pero a causa del pecado, Dios le dijo, van a pagar sus hijos un día por cada día 1 año. Y así se van a hacer 40 años. Estaría bueno leerlo, pero quiero pasarlo un poco rápido. Muchos quedaron en el desierto y murieron por no agradar a Dios, haciendo lo malo. Pero el título que yo le puse a este mensaje es: vamos a cambiar la historia. Decirle al que está al lado tuyo, vamos a cambiar la historia. Decirle, dale, animate, vamos a cambiar la historia. ¿Sí? Vamos a cambiar la historia. Porque estas palabras fueron escritas para que nosotros las tomemos como ejemplo. Así dice su palabra. Y estas cosas acontecieron como ejemplo. ¿Sabe qué es el ejemplo? Es algo de lo que usted y yo debemos aprender. ¿Amén? Entonces todo lo que vamos a compartir hoy es para que tú y yo podamos aprender. Y acuérdense que la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo vamos a vivificar, lo vamos a edificar. Dice que todos estamos para aprender. Pero dice que algo que dice acá es que fue como ejemplo para que no codiciemos. Usted ve el versículo 6. Todo eso ocurrió para que nosotros no codiciemos lo malo. Y yo digo que en mi corazón, ¿qué quiere decir esta palabra, no? ¿Qué es codiciar lo malo? Y la palabra codiciar significa desear ansiamente, o ansiosamente o apasionadamente, como dice la NBI. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios? Todas las cosas que acontecieron al pueblo de Dios son ejemplo para nosotros, para que aprendamos a no codiciar, a no desear ansiamente lo malo, que es el pecado. Pero yo decía, como un hijo de Dios, una persona que entra en su camino, una persona que busca agradar a Dios, puede desear ansiamente lo malo. Y esa pregunta quedó en mi corazón. Entonces, entendí en Santiago, si quieres acompañarme, Santiago 1, 13. ¿Sabe lo que dice su palabra? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, diga conmigo, cada uno, yo, diga yo, muchas veces dice que es de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Y yo dije, bueno, ahora, ¿qué significa concupiscencia? Iba ahí. La palabra concupiscencia significa lo mismo que vimos hoy, deseos o placeres. Entonces, algo empezó a cerrar en mi cabeza. Dios me empezó a hacerme entender que
Ellos, cuando Dios le dijo esto, estaba hablando de que hay una naturaleza pecaminosa en vos y en mí, que si la satisfacemos, agradamos los deseos de la carne. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 5, dice, no satisfagas los deseos de la carne. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué nos está diciendo Él? Yo puse, no es el problema la persona, sino el deseo que proviene de la carne. Por eso es que Jesús dice que ama al pecador, pero aborrece el pecado, porque el problema no es la persona, sino el deseo de la carne, que nace de la concupiscencia. Porque solamente el deseo de la carne es el que desea ansiosamente. Porque la carne es contra el espíritu. Así dice su palabra. Y la carne, dice su palabra en Romanos 8:8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es que dice en la palabra que leímos que la mayoría de ellos no le agradó a Dios. No le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque vivían en la carne. Entonces estas cosas son para que nosotros aprendamos a no codiciar lo malo, a no vivir en el deseo de la carne, a no satisfacer, como dice Pablo, ese deseo. En otras palabras, yo puse este versículo y si usted quiere leerlo ahí, volvamos a 1 Corintios 10. Yo puse en otras palabras y quiero que lo escuchemos. Dice, mas estas cosas están en las Escrituras para enseñarnos y que nosotros aprendamos. Y para que no vivamos según la carne, ni agradando sus malos deseos, sino viviendo en el Espíritu. Eso es algo que yo puse, ¿no?, como para entender un poco más el versículo 6. Estas cosas acontecieron y están en las Escrituras para que nosotros aprendamos a no vivir según la carne y cumpliendo sus deseos, satisfaciendo sus deseos, sino según el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Está ahí está. Vamos a seguir leyendo. ¿Sabe qué? Para que nos quede bien clara su palabra, vamos a Números. Vamos a ir al Antiguo Testamento. En Éxodo usted puede leer la historia de Egipto, en la historia de Israel en Egipto, cuando sale y cuando Dios los saca con mano fuerte, brazo extendido. Pero te puedo asegurar que su palabra dice que su mano no se ha cortado. Ahora, le dice a Moisés, verás lo que yo voy a hacer. Y así es hoy, es en el presente. Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 4. Vamos a entender un poco más lo que te estoy hablando, porque veo algunas caras raras que no me entienden. Dice, capítulo 11, versículo 4, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Así dice su palabra, que puede tener otra versión. Acá dice que tuvo un vivo deseo. Estamos hablando del deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Dijeron. Eso dijeron los hijos de Israel. Y dice, mire, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué sucede? Ellos dicen, ¿quién nos dará de comer carne? Y comenzaron a recordar todo lo que comían en Egipto. ¿Sabe qué representa Egipto? La esclavitud, el mundo, el pecado. Ellos empezaron a anhelar comer todo lo que habían comido en Egipto. Comenzaron a anhelar y a decir, queremos carne, queremos eso que comíamos en Egipto. Nos cansamos de este maná, nos cansamos de las cosas de Dios, nos cansamos de lo que Jesús nos está dando. No, hay una salida más fácil y queremos buscar una salida más fácil según la carne.
Miren lo que pasa en el verso 33. Usted puede leer todo, pero el verso 33 dice, 11:33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, porque aquí sepultaron al pueblo codicioso. Kibrot Ataba significa tumba de los codiciosos. Aleluya. De Kibrot Ataba partió, el versículo 35, partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. Nos enseña algo tremendo su palabra. Que cuando estaban comiendo, aún no habían comido, y dice que la ira de Dios se encendió. Y dice que, usted lo leí, una plaga muy grande se encendió contra los hijos de Israel. Y dice que en aquel lugar sepultaron al pueblo codicioso, o sea que murieron todos aquellos que vivían según la carne, que querían lo de Egipto, que querían las cosas de la antigua vida. Pero Jesucristo nos dice vestidos del nuevo hombre. Jesucristo nos manda a vestirnos del nuevo hombre en Jesucristo, en Él. Su palabra nos dice que ellos fueron muertos y se sepultaron. Yo quiero que me acompañes al versículo 21, capítulo 21, perdón. Yo le dije que no me gustaba mucho esta palabra. No tenía muchas ganas de compartirlo, pero Dios puso en mí esta palabra y voy a sentirme bien cuando sé que la pude compartir a su pueblo, porque somos voz de Dios en medio de esta generación. Dice, capítulo 21, versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Decir al que está al lado tuyo, no te desanimes. Es decir, acá se desanimó el pueblo, es decir, no te desanimes. Cobra ánimo en Jesús. Se desanimó y habló el pueblo contra Dios. ¿Sabes por qué no hay que desanimarse? Porque cuando te desanimas empezás a ver las cosas malas. Y dice que ellos se desanimaron y empezaron a hablar contra Dios, contra Moisés, contra los pastores, contra... Eso sucede. ¿Por qué nos hiciste subir, dice el pueblo, de Egipto para que muramos en el desierto? Puede ser que el desierto es el proceso de Dios. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Mira lo que dice. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿De qué hablaba? El maná. Todos comían, dice, leímos hoy, del mismo alimento espiritual, pero ellos en un momento se fastidiaron. No sé si alguna vez te fastidiaste de las cosas de Dios. Que no querías ya seguir adelante, no querías, ya no tenías fuerza, dijiste no. A ellos también les sucedió eso. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Aleluya, gloria. ¿Sabe lo que sucedió? Dice que había serpientes en medio del pueblo. ¿Sabe lo que representa eso? Muchas veces espíritus, demonios. Dice que mordían. Viste que hay dos tipos de serpientes, o varios tipos de serpientes, pero hay una serpiente que te enrolla y te tritura, y otra serpiente que te muerde y te introduce un veneno. Dice que ellas mordían. Muchas veces el diablo se mete y introduce veneno en tu vida. Un veneno que comienza a matarte lentamente. Mucho pueblo de Dios murió en ese desierto. ¿Por qué? Por la murmuración. Porque hablaron contra Dios, contra Moisés. Aleluya. Por eso murió el pueblo. Pero acuérdate,
no nos quedemos en el desierto. Acuérdate que todas estas cosas acontecieron como advertencia para ti y para mí. Pero mira lo que sucede. Dice que en un momento ellos se dan cuenta y dicen: hemos pecado contra ti. Hemos pecado. Hemos fallado. Y dice que ruega a Jehová que nos quite. Y dice que Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y dice: y cualquiera que fuere mordido al mirar a esa serpiente vivirá. Miren lo tremendo de esta palabra. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta allá arriba. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce que había extendido esa persona y vivía. Yo, wow, miren lo tremendo. Dice que Jehová le dijo: hazte una serpiente de bronce. Yo decía: Dios, ¿qué es esa serpiente de bronce? ¿Qué es esa serpiente de bronce? Y en su palabra misma dice en Juan, yo lo voy a leer, no es necesario que lo busque. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa serpiente simbolizaba desde hace muchos tiempos antes a Jesucristo, que cuando el diablo viene a introducirte un veneno y tú miras y tienes puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, vivirás. Porque aunque bebieres cosas mortíferas, cosas que te pueden matar, no te hará daño. No te va a hacer daño. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese amén representa: sí lo creo. Sí lo creo. ¿Lo crees? No digas un amén por compromiso. Si lo crees, di amén. Este es un tiempo de mirar a Jesús. Si miramos a nuestro alrededor, el diablo comienza a introducir un veneno que comienza a matarte. ¿Sabes lo que más me llamó la atención? Que la serpiente no se fue. No es que Dios hizo, vino un viento y se fueron todas las serpientes y no picaron más al pueblo. Estaría más lindo eso, ¿no? Pero ¿sabes lo que sucedió? Lo que quiere simbolizar es que el diablo sigue como un león rugiente buscando a quien devorar. Y va a intentar introducir veneno en tu vida, va a intentar lastimarte, va a intentar desanimarte. Pero si vos tenés los ojos puestos en la serpiente de bronce que representa a nuestro Señor Jesucristo, nada te afectará y vivirás. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él, porque por su gracia, por su misericordia, por su amor. No merecíamos esto, pero Él lo hizo por amor. Yo quiero que, no sé qué hora es. Yo quiero que cierres tus ojos a donde estás. No estamos terminando la prédica, pero quiero que cierres tus ojos. El pueblo pereció y quedó tirado en el desierto porque codiciaron cosas malas. Pero en un momento ellos vinieron a Moisés y dijeron: hemos pecado, nos hemos equivocado, hemos murmurado, hemos hecho obras de la carne, hemos satisfacido esas obras de la carne. Pero te digo que como pueblo hoy ahí le pides perdón. Ahí donde estás, toma un momento de arrepentimiento a nuestro Dios. Toma un momento de arrepentirte con todo tu corazón a Él. Pídele perdón.
cuando le pidieron perdón, Dios envió salvación, envió sanidad. Solo pídele perdón a Él, eres tú y Él. Eres tú y Él. Su Espíritu Santo te está tocando tu corazón. El Espíritu Santo te está recordando errores, fallas, pero no para culparte, sino para que le pidas perdón. Desecha toda voz acusadora. Su palabra nos dice en Romanos: ¿quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? Dios es el que justifica. Jesucristo es el que murió por ti y por mí y se levantó de la misma muerte. En Él tenemos perdón, en Él tenemos redención. ¿Sabe lo que más me llama la atención? Yo quiero que sigas con tus ojos cerrados. Su palabra, a lo largo de toda la palabra, siempre vamos a encontrar que el pueblo de Dios se arrepiente. Aún en el Apocalipsis, a las iglesias Dios les dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras primeras. A la iglesia de Efeso le dice: arrepiéntete. A la iglesia de Pérgamo le dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A la iglesia de Sardis le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A las distintas iglesias Dios le dice: arrepiéntete. Muchas veces pensamos que el arrepentimiento es para las personas que no conocen a Jesús. Muchas veces pensamos que el arrepentimiento es para personas que no conocen a Jesús. Pero no solamente se encierra a esas personas, sino que también se extiende a la misma iglesia. Porque Jesucristo le habla a su iglesia. De las 7 iglesias que están en su palabra, las 7 iglesias de Asia, le hablan a 5 iglesias diciéndole: arrepiéntete. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no agradó a Dios. Por eso es que le habla a la mayoría de las iglesias. Toma un momento más, unos segundos más. Yo, cuando recibí esta palabra, le pedí perdón a Dios. Yo te digo que allá donde estás, le pidas perdón con todo tu corazón. Ya no importa que esté al lado tuyo, alrededor. Es un momento de arrepentimiento hacia nuestro Dios como iglesia. Yo quiero que en un momento tomemos para arrepentirnos de los pecados como pueblo mensaje de vida. Sigue con tus ojos cerrados. Padre, ten piedad y misericordia, Dios, de nuestras vidas. Muchas veces somos rebeldes, muchas veces no te agradamos, vivimos según los deseos de la carne, pero tu palabra nos dice que andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu, dice tu palabra, queremos vivir y andar en el Espíritu, guiados por tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, alzando mi voz junto con tu pueblo, te pedimos perdón, oh Dios, por todos nuestros pecados como pueblo, Señor. Perdón, oh Dios, por la idolatría. Perdón, oh Dios, por la murmuración. Perdón, oh Dios, por la envidia. Sabemos que tus oídos no se han tapado para escuchar nuestra voz. Perdón, oh Dios, por todos nuestros pecados como pueblo. Perdón, oh Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, no queremos padecer en el desierto. No queremos padecer en medio del proceso en el cual tenemos para alcanzar la tierra prometida. Porque tú has prometido grandes cosas sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Tú has prometido grandes cosas, Señor, sobre este ministerio
mensaje de vida. Y te pedimos, oh Dios, acuérdate de tus promesas dadas a tu siervo. Acuérdate de tus promesas dadas a cada uno de nosotros. Ten misericordia, oh Dios, y cumple tu propósito en nuestras vidas. Como dijo David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Decláralo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No abandones las obras de tus manos, que somos nosotros, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Nos humillamos delante de ti. El arrepentimiento significa volvernos a Dios. En un momento el hijo pródigo estaba afuera, muy lejos, pero dice que volvió y el padre corrió y lo besó y lo abrazó. Así Dios hace con tu vida hoy. Hay un Dios, hay un Jesucristo con sus brazos extendidos para abrazarte, para levantarte, para decirte: acá estoy. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Si quieres seguir orando, clamando, voy a seguir compartiendo algo fundamental para no quedarnos en el desierto. Quiero que vaya a Hebreos capítulo 4, versículo 2, no, capítulo 3, versículo 17. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Hebreos capítulo 3, versículo 17, si lo encontramos a leer todos juntos, dice: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El versículo 4, capítulo 4, versículo 2, salteamos 1, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Diga conmigo: a mí. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Mira lo que dice: no les aprovechó el oír su palabra, por no ir acompañada de la fe en la que lo oyeron. Versículo 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Diga conmigo: algo fundamental para entrar en la tierra prometida es la fe y la obediencia. Eso nos cuenta su palabra. Pero quiero decirte que entre estas dos cosas hay una relación muy profunda en la fe y la obediencia. Van muy ligadas. Si no crees, es muy difícil que obedezcas. Si no creemos, es muy difícil obedecer. Si tú crees que algo te puede hacer bien, lo tomas, entonces te hace bien. Por ejemplo, cuando usted toma una aspirina, lo que sea, usted cree que le va a hacer bien a su cuerpo, que le va a sacar el dolor de cabeza, el ibuprofeno, el dolor de estómago. Usted cree, por lo tanto, obedece y lo hace. Sin la fe, sin creer en Dios, no podemos obedecer. Por eso es que Jesús en su palabra nos dice en Hebreos 11:6: porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Sin la fe es imposible, porque cuando tú crees, ahí obedeces a Dios. Gracias. Hoy yo quiero que te vayas lleno de fe. Amén. Porque la fe va a hacer que toda su palabra sea de provecho para tu vida. Y la fe va a hacer que puedas obedecer en su palabra. Ponte de pie y vamos a orar a nuestro Dios.
Yo invito a que puedan pasar los músicos que nos estén ayudando. Así vamos a hacer algo. Vamos a poner en práctica esta palabra. Vamos a tener fe. Amén. Vamos a tener fe. No te debilites en la fe. Dios ha prometido un propósito en tu vida y has pensado que ya no se puede alcanzar. Hoy vengo a decirte, no te quedes en el desierto. No te quedes por el pecado y no te quedes por la falta de fe, por la desobediencia, sino que comienza a decirle a Dios: Dios, yo quiero creer más en ti. ¿Sabe qué le dijo? En una ocasión le dice una persona a Jesús: ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad, porque muchas veces tenemos incredulidad, pero Dios quiere que seas lleno de esa medida de fe que ha puesto en ti. Hay una medida de fe puesta en ti y Dios quiere que la uses al máximo. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías hacer cosas tremendas en Dios. Por eso Dios te va a llenar de fe. Por eso Dios te va a llenar de fe, primeramente para que alcances su palabra, para que vivas su palabra, para que digas: